Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Antes de nada, confirmarme que me escucháis correctamente, que ahora mismo en las pantallas tenéis el disclaimer de los CFDs y daremos comienzo al seminario, por favor. Gracias. Vale, entiendo que se ve el disclaimer, ¿me escucháis? Pues nada, directamente nos vamos a la clave de la sesión. Hoy tenemos una sesión negativa donde el contexto ha cambiado el estado de ánimo de los inversores de ayer para hoy, mientras que ayer vimos fuertes subidas en el mercado estadounidense con el S&P sumando un 3, el Dow Jones casi un 2,5 y el Nasdaq casi un 4%, los estados de ánimo se han ido desinflando a lo largo de la sesión asiática y aunque el futuro del Nikkei está ahora mismo en pausa positivo, un 0,61, hemos visto como de manera generalizada todos los índices de Asia y de Oceanía han estado negociándose en negativo. De hecho, ahora mismo podemos ver como el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite caen más de un 1% y el australiano más de un 1%, que bueno, pues se mantiene su tónica en general. Básicamente hoy tenemos fuertes compras en el dólar estadounidense, el franco suizo y el yen japonés. De hecho, las compras más fuertes que tenemos ahora mismo a nivel de grandes divisas es el dólar estadounidense, incluso por delante del yen japonés. Aún así, el contexto es tremendamente negativo y he visto cómo, bueno, incluso el dólar neozelandés y el dólar australiano caen con fuerza, así como el dólar canadiense y la corona noruega, bueno, pues derivado de las caídas que vio ayer el petróleo. Parecía que bueno, iba a caer un poquito la volatilidad después de que se quedara un poco en agua de borrajas bueno, pues el recorte histórico de casi 10 millones de barriles al día para aplicar el 1 de mayo, pero lógicamente como ha sido un acuerdo de mínimos más que insuficiente para hacer cobertura de la demanda real que hay ahora mismo en el mercado, pues el petróleo ha hecho bueno, pues una fuerte caída de más de un 7% durante la jornada de ayer. Dicho lo cual, bueno, pues lo que tenemos en materias primas es a la plata, bueno, pues recortando y después de una buena sesión ayer se mantiene en ese entorno de los 14 dólares y medio por onza. En el caso del oro, recorta en este caso desde su segundo canal alcista, un poquito más inclinado, con más pendiente, después de haber alcanzado esos máximos bueno, pues del año 2012, en torno a los casi 1.750 dólares por onza. Y ya en el Brent, pues bueno, fuertes caídas, que pierde el nivel de los 30 dólares, clave para los productores de esquisto en Estados Unidos, cotiza en torno a los 27, y el Texas, mucho peor que el Brent, perdió hace ya varios días ese nivel de los 25, cotiza en torno a los 20, y parece que el sesgo continuista de hoy es negativo. En un contexto un poquito más corto de tiempo, la jornada de ayer del petróleo, del Brent, por tener la referencia, vimos un más 1,5 a principios de la madrugada, ¿no? de las primeras horas de la mañana, y justo desde la apertura del mercado a las 9 de la mañana, en el mercado europeo, el petróleo no hizo más que caer, alcanzando unos mínimos de una caída de un menos 7,75, un golpe tremendamente fuerte para aquellos que pensaron que el petróleo se podía recuperar con la decisión de la OPEP, cuando realmente es todo lo contrario. Y bueno, pues ahora mismo sigue recortando por debajo de los niveles de cierre de ayer y se negocia en torno a los 29 ahora mismo. En el marco de la renta fija y del VIX, pues lógicamente hoy en el VIX veremos subidas. ¿Por qué? Pues bueno, pues que tenemos caídas generalizadas en todos los índices estadounidenses y el VIX en este caso, pues lógicamente nos mostrará subidas bueno, pues como podemos ver en la parte izquierda de casi un 4,5% y cotiza en ese entorno de los 39 puntos porcentuales. La ruptura de los máximos decrecientes es más que obvia desde estos 3 días de ayer y el pasado viernes. Aún así se estabiliza al menos por debajo de sus 43 puntos porcentuales y esperemos que esta caída en principio siga acentuándose para recuperar niveles de volatilidad considerados como normales. Ahora mismo, a esta circunstancia, pues tenemos a los futuros americanos descontando una apertura de más de un 1% de caída, con el Russell 2000 liderando esas caídas y seguido por el Dow Jones, el S&P 500 y en último término el Nasdaq, el índice tecnológico.
El bono a 10 años americano, pues estabilizado en la línea clavicular definida por el hombro cabeza-hombro invertido. Más o menos esa es la tendencia que nos está mostrando, bajista porque la tendencia es descendente, pero con muy poquita pendiente. Y en el caso del Bund alemán, pues un poquito más de volatilidad, el rango entre esos 168 y los 174 mil euros por bono, bueno, pues que está haciendo fluctuar el tipo de interés real del mismo con bastante volatilidad de lo que nos viene acostumbrada la renta fija. Y ya en renta variable, pues bueno, directamente podemos observar cómo los índices americanos ayer pues subieron con fuerza y ahora mismo pues están recortando aproximadamente ese 1% después de unas fuertes subidas durante la negociación de ayer, del martes 14. Y bueno, pues se recorta para apoyarse en el caso del SP500 en ese 61,8% de Fibonacci, ese rango, bueno, pues entre el 61 y el 78,6, que nos dará pie a observar quizá niveles de acumulación similares a los que nos mostró previamente. Es decir, podríamos observar movimientos oscilatorios similares, eso estará por ver. En el caso del Nasdaq, en este caso ruptura con fuerza ayer del 78,6% de Fibonacci, ha recuperado casi pues ese 80-85% de la caída sufrida hasta los niveles de acumulación durante la primera ola de caídas. Y en el caso del Dow Jones, vamos a ver, entiendo que me veis los gráficos. ¿Veis el gráfico del Dow Jones ahora mismo? Perfecto, vale. Revisar vuestras conexiones también, ¿de acuerdo? La cotización del Dow Jones, pues estabilizado también por encima de ese 61,8 que actuará como resistencia y objetivos en ese 78,6. Aún así, no nos fiemos mucho porque el acuerdo de la OPEP, que parecía bueno, realmente no lo es en términos netos, porque el recorte es insuficiente respecto a la caída y la destrucción de la demanda que ha habido. Y en el IBEX 35, pues vamos a ver si sacamos el gráfico diario para verlo en un contexto un poquito más general. Resistencia tremendamente fuerte en ese 50% que vimos que alcanzó ayer. Hoy caída incluso con una apertura con un gap bajista después de haber cubierto el gap durante las primeras horas de la mañana. Ahora mismo recorta y aguanta en esos 7.000 puntos. Veremos qué es lo que nos depararía en este caso el resto de la jornada. Como podemos ver, el gap está prácticamente cubierto, si no casi en su totalidad, después de los máximos. Vale. Nos quedaría ese hueco que se ha quedado ahí por cubrir en el caso de la cotización. En cualquier caso, es algo mínimo que tampoco tiene una relevancia importante y el IBEX se suma al contexto general del mercado que es bajista. Me preguntáis, en el caso de los índices americanos, ¿puede que sea el rebote del gato muerto? Bueno, un rebote tan grande no quiere decir que sea el rebote del gato muerto. El rebote del gato muerto fue este de aquí. ¿Vale? Y aquí hubo otro que finalmente no fue así, pero desde luego los datos macroeconómicos no dan pie a que esta recuperación tenga solidez, ¿no? Tenga consistencia. Los datos financieros de las empresas durante este primer trimestre, que los empezamos a conocer ya desde el lunes, deberían mostrar bueno, pues, fuertes provisiones en las entidades financieras e incluso durante el mes de marzo, incluso paralización total en otros sectores. Es decir, la volatilidad que estamos viendo en el mercado respecto al contexto de macroeconómico no está nada justificado, así que mucho cuidado con estos movimientos que aparte son de altísima volatilidad. Bien, y ya pues para terminar en el mercado Forex, el contexto del tipo de cambio principal para que tengamos la referencia, las fuertes compras en el dólar estadounidense, pues lógicamente están haciendo que la cotización caiga en el euro dólar. Lógicamente, al tener más fuerza relativa el dólar que el euro, eh, pues vemos ese recorte después de una buena sesión ayer. Hoy el dólar tiene fuerza y la cotización cae. Más o menos el rango que tenemos es entre ese 1,09 de color azul clarito y el 1,10 que es un poquito bueno, pues, más intenso, más oscuro. ¿Podría haber una burbuja de deuda con las acciones de Trump?
bueno, no tanto con las acciones de Trump, sino con las acciones del Banco Central Europeo, que llevamos con los tipos cero pues bastante tiempo. En la crisis de deuda, de hecho, ahora mismo hay el doble o el triple de deuda emitida de la que había en el año 2008. Por lo tanto, la crisis está ahí, la burbuja está ahí. Que haya explotado todavía, pues lógicamente no lo ha hecho. Y cierto, nos faltaba por ver el índice alemán, el DAX, que ayer tuvo problemas Eurex para dar servicio y durante casi 2 horas el DAX no nos ofreció precio. Vamos a ver si lo podemos sacar. Disculpad por la velocidad de conexión. Pues ahí tenemos en este caso al DAX, resistencia muy fuerte en el 61,8%. Hoy recorta desde los máximos y pierde incluso los niveles de apertura del cierre de ayer. Y bueno, pues volatilidad dentro del índice fruto de las incertidumbres macroeconómicas que creerme están por llegar. ¿Dónde podemos ver bien el parón que hubo de la cotización? Pues en el gráfico de 1 minuto podremos ver cómo el índice ayer pues tuvo ese parón durante la mañana. Hubo 2 fuertes impulsos alcistas que después, bueno, pues hicieron recortar la cotización del índice. Aquí lo tenemos, que no lo veía bien. Durante este periodo, el DAX no dio precio. De hecho, podemos observar que daba ticks, pero no daba precio hasta las 9:36, ¿vale? Y ya desde las 9:36 hasta las 2, ¿vale? Es decir, estamos hablando de prácticamente 5 horas, el DAX no dio precio. Bueno, pues esto es lo que tenemos para la jornada de hoy. En cuanto al calendario macroeconómico, hemos conocido los datos de IPC de Francia que han sido buenos, al contrario de los de IPC de España que han sido malísimos, han sido peores en absolutamente todos los datos, tanto el acumulado de marzo como el concreto de marzo en sí. Y, por supuesto, el armonizado, pues bueno, que todo es peor de lo esperado. Nos queda conocer los mismos datos de Italia por tener otra referencia similar a la de España y ya prácticamente el contexto de hoy viene de datos provenientes de Estados Unidos. Las solicitudes de hipotecas, los datos de ventas minoristas y al detalle. En el caso de las ventas, recordar que no incluyen los datos de ventas de automóviles, que lógicamente es un sector que está totalmente paralizado. Conoceremos el dato de interés, de los tipos de interés del Banco de Canadá y, por supuesto, los stocks semanales de gasolina, de crudo y destilados, que bueno, que en principio podríamos esperar un incremento teniendo en cuenta que ayer el cambio de inventario de petróleo según API Week nos dio un dato de incremento de los inventarios de casi, bueno, pues 2 millones de barriles más. Esto tiene su justificación en que las entidades de la OPEP y no OPEP han incrementado su producción antes de empezar a recortar a partir del 1 de mayo lo prometido, esos 9,8 millones. Entonces el efecto real, el efecto neto del recorte va a ser mucho menor de lo esperado. Por eso hoy el petróleo está cayendo con fuerza porque el recorte en la oferta no es suficiente para equipararse a la demanda actual. Como siempre, prestar atención a las noticias que vayamos publicando y, por supuesto, a los vídeos. Ya sabéis que desde el lunes, aparte de la apertura de mercados, tendréis un pequeño análisis del petróleo de aproximadamente 3 minutos, donde resumiremos el comportamiento y si ha habido alguna novedad, la comentaremos en él. Por mi parte, nada más. Un saludo, muchísima suerte con vuestras inversiones. Muy buenos días y hasta mañana.